Jiménez. Preguntas más, preguntas menos. Con Juan Manuel Jiménez. Amigos, ya se los adelantaba, tengo el gusto de encontrarme en la Cámara de Diputados platicando ni más ni menos que con el diputado Fernando Belauzarán. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, es un privilegio, un honor y saludos a todo tu auditorio. Pues diputado, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad al servidor público que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Fernando Belauzarán fuera de su trayectoria política y fuera de lo que estudió? Sí, bueno, soy una persona que me apasiona. Me gusta la pasión, pero obviamente, precisamente porque quizás mi formación de filósofo, soy racional. En muchos cosas trato de ser muy lógico, pero las causas que tomo, las causas que abrazo, las tomo con decisión, con emoción, porque no se puede luchar por la justicia sin apasionarse. Claro. Platiquemos ahora sí de lo que estudió usted. Bueno, estudié filosofía, le debo mucho a mis maestros, a la Facultad de Filosofía y Letras, es mi alma mater. Maestros me marcaron por mucho, recuerdo algunos, a Adolfo Sánchez Vázquez, a Luis Villoro, a Enrique Dussel, a Ernesto Priani. En fin, a muchos maestros que les tengo un gran aprecio, a quien fue la directora de la facultad, Juliana González, que tuvimos muchos conflictos, porque yo era del movimiento estudiantil, ella era la directora. Una vez le dije a Sergio Fernández, que era Premio Nacional de Letras y profesor emérito de la facultad, le dije a Sergio Fernández, me he peleado tanto con Juliana que ya le tengo cariño. Y por cierto, es una muy buena académica, independientemente de las diferencias que hayamos tenido, tenemos ahora buena relación, pero bueno, la facultad me marcó. Absolutamente. Muy bien, ahora platiquemos de su trayectoria política bastante amplia, ha estado muchos años en el servicio público. ¿Cuál fue su primer empleo? Mi primer empleo como ya en este servicio fue trabajar mi primer empleo fue como ayudante de albañil, ¿crees? Ah, ¿en serio? Como ayudante de albañil, con un vecino mío, yo necesitaba trabajar, hacer algo, y era ingeniero. Y entonces me llevó a unas construcciones que estaban ahí por Pachuca, por la Bella Airosa, que recuerdo que yo tomaba el camión allá por Indios Verdes para llegar ahí y ayudaba. Yo era chalán de albañil, claro, por un rato, y así me ganaba un poco de dinero. Ese fue mi primer trabajo. Pero ya en la política, mi primer trabajo fue como coordinador de área en la Secretaría General del PRD. Okay. Yo había sido por mucho tiempo dirigente estudiantil, respaldábamos mucho a Cuauhtémoc Cárdenas, lo llevamos varias veces a la universidad, hicimos muchas cosas en la universidad, también caravanas en apoyo a Chiapas, buscábamos la paz en Chiapas, en fin, muchas cosas. Me tocó a mí interpelar a Ernesto Zedillo cuando fue a la universidad como candidato. Sí. Acaban de asesinar a Colosio, él entró y fue a la universidad, nosotros nos enteramos, yo era consejero universitario, pude entrar y pude cuestionarlo. Yo lo cuestioné con ideas, con propuestas y claro, fue una fuerte crítica, pero siempre he dicho que hay que respetar a la persona. Entonces fui muy duro en la crítica, en las preguntas, sí, pero siempre guardando el respeto personal, porque la verdad es que pienso que la virtud es debatir ideas y el vicio es descalificar a las personas. Claro. Pero fue dura, no le gustó mucho mis críticas. Ahí hasta una vez hicieron un grupo de música que se llamaban Los Nacos. Hicieron hasta un corrido, le llamaban el corrido del corrido. Pero yo estuve adentro yo lo cuestioné, y luego pues estaban muchos estudiantes que querían dialogar con él o debatir, pero más bien el Estado Mayor Presidencial tomó la decisión de llevárselo. Claro. Y hubo con toques eléctricos, sacaron como sea a Ernesto Zedillo como candidato. Pero bueno, yo siempre he llevado el debate al terreno de las ideas. Y bueno, ahí como en ese momento era consejero universitario, exactamente, debe haber sido 94. En 94. Y luego, posteriormente... en 94, seguí en la universidad, terminé mis créditos, me retiré, aunque terminé mis créditos en 97, me tardé un poco en recibirme porque pues tenía que trabajar, claro, ¿no? Y en el año 2000 hice mi último evento en la universidad, que fue llevando a Cuauhtémoc Cárdenas en su candidatura.
Fue un evento muy importante porque un sector había prohibido que llegara el ingeniero Cárdenas. Y había dicho a la universidad no entra. Y la verdad es que la universidad no es propiedad privada. Y la universidad tienen que entrar todos los puntos de vista, todas las ideas, todas las ideologías tienen que ser. Porque nada que sucede en la sociedad le es ajeno a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces hicimos un gran evento. Y ese fue mi último evento como activista estudiantil, digamos. Ahí me retiré, entré a hacer trabajo en el PRD, primero a nivel estatal. Fui secretario de Finanzas, imagínate, estudié filosofía, pero fui secretario de Finanzas, estaba yo. Tuve una gran contabilidad acá, pero fíjate que en 2002 hicimos un programa que se llamó Nada que Ocultar. Y en ese programa de Nada que Ocultar, me acuerdo que era en internet, y nos íbamos, era una pareja que se iba quitando la ropa. Ya en el momento, claro, ya nada más se veía la sombra, pero decíamos Nada que Ocultar. Y pusimos ahí los salarios de todos. Pusimos ahí todas las licitaciones, pusimos ahí todos los estados financieros, pusimos ahí, es decir, todo. Y me acuerdo que, por cierto, el periódico Reforma sacó hasta el reportaje, y se llama Nada que Ocultar. Lástima que fue una experiencia que se perdió, ojalá hubiera seguido. En 2005 fui secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, en 2012 ya tuve la oportunidad, yo digo, la mejor oportunidad que se me ha podido dar, que es servir a mi país como legislador. Me sentí como pez en el agua, le puse alma, vida y corazón a mi labor como legislador, con un equipo modesto pero muy eficiente. Tenía una asesora ahí de Gracia, a Evelyn, a Cristina, mis compañeras. Hicimos este equipo de 4. Luego para acciones especiales tuvimos ayuda también de gente del servicio social o algunas cosas, sobre todo cuando hicimos el foro de política de drogas, pero estoy satisfecho con lo que hicimos, aunque siempre se pueden mejorar las cosas. Y si tengo alguna vez la otra oportunidad para volver a servir a mi país como legislador, pues creo que podría hacerlo aún mejor. Pero me voy satisfecho y creo que lo que hicimos fue abrazar causas, ser un diputado de causas, y bueno, ahí está nuestra labor legislativa, nuestras iniciativas, nuestros puntos de acuerdo, nuestra participación en comisiones, siempre con una idea de equidad, de libertad, de justicia, con muchos temas, porque creo profundamente en la libertad, pero en la libertad para todos. Eso es muy importante, no la libertad para los afortunados que tienen, que en este país somos pocos, porque la inmensa mayoría, la mayoría de los mexicanos están en la pobreza. Eso es lo que nos dijo Coneval, y es más, aumentaron los pobres en este asunto. Entonces, si queremos la libertad para todos, pues tenemos que tener un piso de condiciones, porque en la pobreza no se puede ser libre. Lo contrario a la libertad es la necesidad. Lo que la gente hace por necesidad no es libre. Si no hay opciones, no hay libertad. Y para que la gente tenga opciones, tiene que tener condiciones materiales, condiciones culturales, porque si la gente no tiene educación, tampoco puede ser libre. La educación te hace libre, te abre los horizontes, te abre posibilidades. Y lo que yo llamaría condiciones circunstanciales. Es más libre el que tiene acceso a internet que el que no tiene, por ejemplo. Claro. Amigos, estamos platicando con el diputado Fernando Belauzarán Méndez. Diputado, ¿por qué afiliarse al PRD? Porque el PRD es una izquierda inclusiva, es una izquierda que busca sumar, es una izquierda que quiere hacer puentes con muchos sectores, incluso con los que no se identifican con la izquierda, porque creemos que la labor de transformar este país tiene que ser de todos, por lo menos esa es la idea que yo tengo. Quiero presidir al PRD precisamente para que se recupere el entusiasmo por el cambio, y el entusiasmo por el cambio por una vía institucional como puede ser el PRD. Ese entusiasmo con el que nació el partido. El partido nació de un movimiento social muy entusiasta, muy apasionado, que venía de los estudiantes, de los que se organizaron en el temblor. Dicen que la sociedad civil nace después del terremoto por la autoorganización de la sociedad. Pues ese fenómeno incidió claramente en el inicio del PRD. Pues yo quiero recuperar ese entusiasmo con el que nació el PRD, porque transformar este país tiene que ser algo también de convicción, de mucha pasión para hacerlo, y quiero que la gente crea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Retomando, enarbolando las causas de la gente, que seamos un partido de causas, que la gente nos identifique por nuestras causas y no por nuestros conflictos internos. Claro. Fernando Belauzarán, diputado. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Comida favorita? Enchiladas. ¿Personaje histórico favorito? Muchos. Te voy a decir uno. Unos 3. Trotsky. Fíjate que Justo Sierra, ahora que lo estudié, me encantó la personalidad de Justo Sierra. Trotsky, Justo Sierra,
y Michel Foucault. Excelente. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo... Nietzsche, si me permites. Nietzsche fue... A mí me marcaron 4 pensadores, yo diría que de una manera clara. Marx, Nietzsche, Nietzsche, que era un ser adolorido, que tenía migrañas impresionantes porque se dice que tuvo sífilis desde muy joven y era muy reprimido y no podía estar concentrado durante mucho tiempo, pero un genio, un tremendo genio que se adelantó a su época y filosofaba sobre el superhombre, él teniendo una condición enferma. Algo interesantísimo. Por eso me apasiona. Albert Camus, el que escribió El extranjero, gran existencialista, y Michel Foucault. Son mis 4, yo diría que me influenciaron mucho en mi carrera de facultad. Pero bueno, perdón. Diputado, le preguntaba si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegiría? Aventarme en paracaídas. ¿Bebida favorita? El whisky. ¿A qué le tiene miedo Fernando Belauzarán? Me tengo miedo a mí mismo, yo creo, porque soy muy duro en mi autocrítica. Me tengo miedo a no cumplirme a mí, a no ser yo soy alguien muy estricto conmigo mismo en las cosas. Cuando siento que cometí un error o la regué, le doy 1000 vueltas a las cosas y digo, ¿cómo? Que entonces soy muy estricto conmigo, entonces lo que no puedo hacer es fallarme a mí mismo. Y fallarme a mí mismo sería ser incongruente, fallarme a mí mismo sería pensar que hice algo no por convicción sino por interés, etcétera. Tuve una formación en la Facultad de Filosofía, la ética política pues para mí fue muy importante y entonces soy duro conmigo mismo, pero bueno, a eso tengo miedo, a fallarme a mí mismo, a pensar, porque uno se puede equivocar, claro, ¿no? Vale equivocarse, pero lo que uno no puede ser es incongruente consigo mismo. Eso es lo que uno no debe ser y yo creo que le temo a eso, ¿no? Diputado Fernando Belauzarán, ¿a qué político mexicano vivo admira? Mira, es una gran pregunta. Admiro profundamente a Javier Sicilia. A Javier Sicilia, no sé si le gustaría llamarse político, pero es activista, ¿no? Pero activista, pero ¿por qué lo admiro? Porque viene de la sociedad civil. Y yo creo que ahorita es el tiempo de la sociedad civil. ¿Sabes a quién admiro mucho? A Emilio Álvarez y Casa, que está ahorita en Washington viendo derechos humanos. Lo admiro porque tiene una entereza en la defensa de los derechos humanos inobjetable. Entonces, bueno, y puedo decir a otros, hay mucha gente congruente en distintos partidos y sin ver colores uno puede reconocer congruencia en muchas personas. Diputado Fernando Belauzarán, ¿quién tiene la llave de su corazón? La llave del corazón, pues obviamente mi amada. Muy bien. ¿Caliente o frío? Caliente. ¿A quién admira? Ya nos platicaba, pero en un sentido más personal. ¿A quién admiro? Bueno, admiro a las personas, por ejemplo, ¿sabes quién admiro? A Gilberto Bosques, por ser un héroe mexicano que salvó muchas vidas frente al nazismo, frente al fascismo en España, muchos republicanos españoles, muchos judíos salvaron. ¿A quién admiro también? A Lázaro Cárdenas. Pero mira, admiro a Lázaro Cárdenas, por supuesto, por lo del petróleo, pero aunque muchos hacen énfasis en eso, a mí me encanta el derecho de asilo de Lázaro Cárdenas. Cómo recibió a los más perseguidos del planeta aquí. Lo recibió, fue congruente, incluso al más perseguido en ese momento que era León Trotsky. No lo querían los países, no lo quería la Unión Soviética, Stalin lo perseguía, ni los países capitalistas, etcétera. México fue su refugio. Y creo que Lázaro Cárdenas fue profundamente consecuente y congruente, abriéndole las puertas a tanta gente de tantos lados. Creo que fue una edad dorada de México y su dignidad. Diputado Fernando Belauzarán, ¿qué libro le recomendaría al auditorio de Preguntas Más, Preguntas Menos? Muchísimos, pero miren, uno que me encanta como novela histórica es El hombre que amaba a los perros.
El hombre que amaba de los Leonardo Padura, léanlo, es extraordinario. A algunos les da risa que recomienda Harry Potter, pero Harry Potter es buenísimo. Cada tomo es mejor que el anterior. A mí me gustó y disfruté mucho leyendo a Harry Potter. Esas historias de fantásticas son maravillosas. La historia interminable me encanta, ¿no? Los libros de Tolkien, El Hobbit, El Señor de los Anillos, estos me los devoraba. Uno de filosofía que les recomiendo mucho como introducción, El Mundo de Sofía. El mundo de Sofía. Ética de Sánchez Vázquez, léanselo también si les gusta algo teórico, estaría bien. Bueno, en fin, y por supuesto 100 años de soledad, o de Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, muy extraordinaria, las dos. Los cuentos de Borges. Los cuentos de Borges son maravillosos. Ese cuate hasta las citas eruditas inventaba en su genialidad. Y los cuentos de Cortázar, que son su contraparte, también buenísimos. Bueno, en fin, muy bien, lean el arte de amar de Ovidio, se van a divertir. Ovidio garantiza a cualquiera que lo lea que va a poder conquistar a la mujer que quiera, y a las mujeres les garantiza poder retener al hombre que quiera. Digamos que eran los parámetros. Decía que quien no necesitaba el arte de amar, que era eso, para el hombre conquistar, para la mujer retener, así lo veía. Los únicos que no lo querían eran los ricos, porque con su riqueza conquistaban, ¿sí? y las mujeres hermosas, porque con su belleza retenían. Para todos los demás nos hizo el arte de amar, leanlo, está muy divertido. El romance de la rosa, ¿qué les digo? El asesinato como una de las bellas artes de Thomas de Quincy también es sumamente provocador. Los libros de Nietzsche. Nietzsche te dice lo que no quieres escuchar, es un provocador, pero te lo dice de tal manera que te hace pensar te hace pensar lo prohibido, y cuando piensas lo prohibido te empieza a pensar, y entonces empiezas a dudar de lo que antes pensabas que era sólido, que eran tus fundamentos, pues él te hace dudar de tus fundamentos. Entonces, maravilloso, ¿no? Bueno, en fin, Albert Camus, que les decía El extranjero, lean El extranjero de Albert Camus. Muy bien. Pero bueno. Diputado Fernando Belauzarán, ya para terminar este bloque, ¿qué música escucha usted? Toda me gusta, pero mi ideólogo es Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Ese sí me comprende. Y la verdad es que cada vez que lo oigo me toca fibras fuertes. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues amigos, en días recientes mi invitado del día de hoy, el diputado Fernando Belauzarán, se destapó como aspirante a la presidencia del PRD, y a quien agradezco por seguir acompañándome en Preguntas Más, Preguntas Menos. Es un placer, Juan Manuel. Pues diputado, antes de adentrarnos a platicar de sus aspiraciones para dirigir al Sol Azteca, me gustaría ya tocar brevemente algunos temas que se han visto en esta legislatura que está por concluir. Hace algunos días, Miguel Alonso Raya y usted presentaron ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz por la muerte de periodistas ocurridas en la entidad. ¿Por qué solicitan el juicio político, diputado? Sí, bueno, no hay Estado de Derecho en Veracruz. Y la gente vive con zozobra en Veracruz. No solo porque la inseguridad es creciente y un crimen organizado poderoso y además cruel y sanguinario, sino también porque la gente, las organizaciones sociales, las organizaciones de defensa de derechos humanos, los periodistas, etcétera, se sienten amenazados, no solo por ese crimen, sino también por las autoridades. Hay autoritarismo. El gobernador solo puede entenderse con la prensa si la coopta, si la compra. Si no, la está atemorizando, la está hostigando, etcétera. No aguanta la crítica y por lo tanto la verdad es que viven, insisto, en mucha zozobra en el estado de Veracruz, y es parte del problema el gobernador. Imagínate que siendo la entidad con más asesinatos de periodistas, más agresiones contra la prensa, donde ha habido secuestros, extorsiones a la prensa, etcétera, y agresiones físicas muy fuertes, y estamos hablando de más de 140 agresiones a la prensa documentadas desde que está la administración de Duarte. Llega y muy recientemente va al Día de la Libertad de Expresión, imagínate, a decirles a los periodistas que si algo les pasa es culpa de ellos. Sí. Y al decirles que si algo les pasa es culpa de ellos, los expone más. Porque si alguien quiere atentar contra un periodista, ya sabe que el gobernante, el gobierno, le va a echar la culpa, los va a tratar de responsabilizar a las víctimas. Entonces es inadmisible que un gobernador, en lugar de darle seguridad y atender y que vea cómo cuida a los periodistas, los exponga aún más. Y además no utiliza bien los recursos públicos para la seguridad, hay subejercicio, hay incluso malversación de fondos, se depositaron más de 114 millones de pesos a cuentas no autorizadas. La verdad es que Duarte es un mal gobernante. Duarte es, en términos clásicos, es un sátrapa, un tirano, y no tiene, y la verdad es que espero que camine este juicio político.
Diputado Fernando Belauzarán, ¿cómo va la lucha por la legalización de las drogas? Pues bien, cada vez aumentando. Hay que cambiar el paradigma. Esta política de drogas es desastrosa. No digo que no haya buenas intenciones, pero como dicen, el camino al infierno está precisamente empedrado de estas buenas intenciones, porque el consumo de drogas ilegales no ha disminuido, al contrario ha aumentado. La producción de drogas ilegales y del tráfico de drogas ilegales también han aumentado, no han disminuido. Y en cambio ahora tenemos un Estado más débil y unos cárteles de la droga más fuertes. Tenemos una infiltración al máximo nivel. No se puede explicar la fuga del Chapo, la segunda fuga del Chapo, de un penal de alta seguridad sin connivencia y sin infiltración y sin penetración del crimen hasta el máximo nivel. Entonces, ¿por qué seguir con una estrategia que no funciona? Es más, ¿por qué seguir con una estrategia que es totalmente contraproducente, que solo consigue los fines opuestos? La verdad es que tenemos datos de guerra civil, más de 100,000 muertos en 8 años, más de 26,000 desaparecidos en 8 años, un número incuantificable de desplazados internos, sí. Nuestras cárceles repletas de simples consumidores, ¿no? Entonces, esto ya no puede ser. ¿Qué hicimos con nuestro bono demográfico? Que apostábamos a que los jóvenes iban a ser la fuente de desarrollo, de empleo y crecimiento del país. Bueno, pues nuestros jóvenes están en las tumbas o en las cárceles o desaparecidos, en mucha medida, en una buena medida. Entonces, la guerra contra las drogas ha sido una guerra contra las personas. Y entonces combatamos las adicciones, por supuesto, pero combatámoslas con información, con prevención, con políticas de desarrollo social. Si le damos a los jóvenes opciones de estudio, de trabajo, de cultura, de deporte, eso es mucho más eficiente y sirve más para combatir las adicciones que seguir gastando millones y millones de pesos en armamento, en balas, etcétera. Más vale la información que las balas. Es mucho más, porque dime si no es un absurdo. Muere mucho más gente por el combate de las drogas ilegales que por el consumo de las drogas ilegales. Sí. Entonces, este es un tremendo absurdo, y dicen que es en nombre de la salud. Y tú dime, ¿a qué joven le ayudas a su salud metiéndolo a la cárcel? Si hay un lugar donde las drogas son más accesibles que en las calles, es en las cárceles. Y si el Estado no puede liberar ni a sus cárceles de drogas ilegales, imagínate a la sociedad. Entonces, mejor apostemos a la educación, a la prevención, a la atención de quien sí lo necesita, ¿no? Sería una mejor forma de utilizar los recursos que seguir en esta espiral de violencia que, insisto, solo beneficia al bolsillo del narcotráfico, porque pueden agarrar a 1, 2, 3, 4 capos, pero la industria sigue pujante porque es un lucrativo negocio. Mejor veamos el problema como un problema de salud pública, invirtamos a eso que se vea como un asunto de seguridad pública y dejemos ya de perseguir a los jóvenes de este país, que, insisto, sale peor el remedio que la enfermedad. Si estuviera regulada la marihuana en México, los jóvenes no correrían riesgo de ir con una delincuencia violenta, que tienen que ir porque tienen que ir con el dealer famoso, ¿no? Uh-huh. Y ese es un riesgo. Segundo, no tendrían riesgo de represión policíaca o extorsión policíaca. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tres, no tendrían el riesgo de tener sustancias más tóxicas en lo que compran. Por ejemplo, en el caso de marihuana serían, por ejemplo, plaguicidas y otras cosas que pueden hacer mucho más daño, o que hacen mucho más daño que la planta misma. Uh-huh. Y 4, no tendrían contacto con drogas más duras, porque el punto de contacto con drogas más duras es el mismo dealer. Uh-huh. Imagínate que van los jóvenes o quien sea va por marihuana, pero el dealer quiere vender todo lo que tiene en el menú y le dice, mira, claro, pero también tengo esto y además tengo esto y otro. La marihuana es la droga ilegal más consumida en México y en el mundo. 8 de cada 10 veces que se consume una droga ilegal es marihuana. Si nosotros regulamos marihuana, damos un paso, nos quedamos con el 20% del problema. Y tendríamos que ver otras drogas también para seguir avanzando, pero según la droga sería la regulación, porque no todas las drogas son iguales. Y habrá drogas que obviamente no se pueden regular, pero porque son inadmisibles y generan un daño tremendo. Uh-huh. Pero mira, hay drogas que se consiguen, que son mucho más dañinas, que se consiguen sin receta. Por ejemplo, los inhalables, lo que es el Resistol, lo que es el Tiner, lo que es acá, son los que están los niños, sobre todo en situación de calle, otros tienen mayor acceso y que hacen mucho más daño que otras que están prohibidas, ilegales. Esos son los absurdos. Y hay mucha hipocresía, porque en las farmacias hay drogas mucho más potentes que muchas de las ilegales que se consiguen, algunas sin receta, por cierto, y son drogas que hacen cuyos efectos secundarios son mucho más duros y más dañinos
que otras. Entonces, digo algo, a veces algunos se escandalizan, pero es totalmente cierto. Nadie vive sin drogas en esta sociedad. Droga es un café, droga es un té. Tu cuerpo genera drogas, como las endorfinas cuando estás haciendo ejercicio, o la adrenalina cuando estás. Claro. Son drogas que generan tu propio cuerpo. ¿Qué es una droga? Es toda sustancia que de alguna manera altera tu sistema nervioso, sea que lo deprima o sea que lo excite. Cualquiera, y de esas hay muchísimas, y no hubo un panel médico, no hubo un panel científico que determinara cuáles eran legales o cuáles son ilegales, y las farmacéuticas hacen tremendo negocio mundial vendiendo drogas, entre comillas, legales, y algunas, insisto, son más fuertes, más duras y con daños secundarios mucho más graves que otras que están. O sea, tenemos que ponerle racionalidad a esto y evitar que prejuicios morales nos tengan así, incluso en términos científicos. Ya está demostrado que la marihuana es buena, obviamente aplicada quizás en concentrados o así, para matar células cancerígenas. Eso ya acaba de salir, los estudios son claros, para los niños con epilepsia, para la esclerosis, para la glaucoma, etcétera. Y aquí estamos en el oscurantismo. Regular es una lucha también contra el oscurantismo. Ojalá así se vea y se atienda. Es increíble cómo en otros países los niños con epilepsia tienen tratamientos, tratamientos con CBD, que es un compuesto de la marihuana y que funciona muy bien, ¿no? Y aquí en México no. Aquí les dan medicina tradicionales, muchas de las cuales son refractarias y cuyos daños secundarios, o sea, o efectos secundarios son terribles. Hay algunos que hasta pierdes la visión o pierdes la visión de los daños secundarios de lo que son lo fuerte, y no puede probar lo que está funcionando en otros lugares del mundo. Es absurdo. La lucha contra el dolor. Nuestros pacientes tienen tremendo dolor, sobre todo los pacientes terminales, también los que tienen cálculos en el hígado, etcétera, y no hay acceso a paliativos efectivos contra el dolor. Solo unos privilegiados tienen acceso a morfina, por ejemplo. 2/3 partes de los pacientes con cáncer, con enfermedades terminales no tienen acceso a eso, ¿no? Y el absurdo es, somos el segundo productor de amapola en el mundo y nuestra gente no tiene morfina en los hospitales. ¿Por qué no regular la amapola para fines medicinales y que la gente tenga morfina en los hospitales? Bueno, de esos otros, porque la gente tiene derecho a no tener dolor. Claro. Y sin embargo es terrible, y las condiciones a veces son indignas para muchos pacientes precisamente por el dolor que están sintiendo. ¿Y cuál es el obstáculo? Moral. Es un obstáculo profundamente moral y de gran ignorancia. Yo le pido al sector salud que se abra a la ciencia y que deje a un lado el oscurantismo que nos deja en situación desventajosa frente a otros países que ya aprovechan estos beneficios. Muy bien, diputado Fernando Belauzarán, seguiremos al pendiente de este debate, pero ahora sí, diputado, me gustaría hablar de su aspiración para convertirse en el próximo presidente del PRD. Carlos Navarrete, el actual presidente, expresó que el PRD está viviendo la peor crisis de su existencia. ¿Comparte el pensamiento de Navarrete? Bueno, yo creo que tuvimos una fuerte sacudida en 2015. Los ciudadanos nos llamaron fuertemente la atención, sobre todo en el Distrito Federal. Hubo aquí mucha soberbia. Se pensaba que con la pura estructura ya se tenía todo ganado, y los ciudadanos nos dieron una lección, y sería un error no tomar en cuenta esto. No sé llamarle la peor crisis de nuestra historia, pero por supuesto que estamos en un momento crucial. O nos transformamos o vamos a la marginalidad. Ese me parece que es el mensaje, y creo que sí podemos hacerlo. Yo creo y estoy convencido que puedo regresar el entusiasmo, como te dije, de ser perredista, el entusiasmo por la transformación por la izquierda, el entusiasmo como siendo un partido de causas. Vámonos con la sociedad. Y ¿por qué? Porque cada una de las causas que nosotros tenemos en nuestro programa, cada una de esas causas tiene un sector de la sociedad civil que la promueve. ¿Por qué no nos juntamos con la sociedad civil? Rompemos el divorcio con la sociedad civil y hacemos una relación directa entre iguales con la sociedad civil, y en ese sentido, pues estamos cercanos a ellos, tenemos una relación de iguales con ellos, hacemos un plan de acción con ellos para impulsar puntos de acuerdo, iniciativas dentro y fuera del Congreso, para poder impulsar las causas que compartimos, que seamos un partido de causas. La izquierda es de causas, y yo creo que puedo recuperar esa no sé llamar la palabra mística, porque bueno, yo soy agnóstico, pero esa convicción, porque la transformación es posible, y la transformación con la sociedad a partir de objetivos comunes, de fines comunes. ¿Con quién? Con la sociedad.
si nos castigaron por habernos ido a este divorcio con la sociedad, este divorcio de toda la clase política que se tiene, en donde los ciudadanos nos ubicaron como parte del status quo. Fíjate la paradoja. El PRD nace para transformar el régimen y ahora para muchos ciudadanos no fuimos el instrumento para mostrar su indignación, porque ahorita hay un ánimo de cambio, hay un ánimo de hartazgo con este sistema, lo quieren cambiar la gente y hoy no nos vieron como instrumento para manifestar ese hartazgo. Eso me parece que es la autocrítica más fuerte que podemos hacer. Volvamos a ser realmente para los ciudadanos el instrumento ideal para buscar la transformación del país y que podamos nosotros cristalizar esa molestia, esa lógica para que cambie este régimen que efectivamente es sistémicamente corrupto, que hay muchísimos privilegios inaceptables. Cambiémoslo, seamos ese instrumento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yéndonos del lado de los ciudadanos y enarbolando sus causas. Hagamos un giro a la sociedad, vayamos con la sociedad y ¿para qué? Para enarbolar sus causas. Hay muchas causas que se enarbolan desde la sociedad, que nosotros tenemos en nuestros documentos básicos, pero la gente nos conoce más por nuestros pleitos que por nuestras convicciones, nuestras ideas, nuestras propuestas. Diputado Fernando Belauzarán, se ha hablado mucho en los medios de comunicación de las diferentes corrientes que hay dentro del partido. Si no me equivoco, usted forma parte de la corriente Nueva Izquierda, de los chuchos, como les llaman, y estamos hablando que Beatriz Mojica, el senador Zoe Robledo, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, todos son pertenecientes de la corriente Los Chuchos. Entonces hay esa pelea interna entre el mismo partido que mucho le criticamos los medios de comunicación, los ciudadanos en general. ¿Cómo salir de esa burbuja? Bueno, para salir de esa burbuja hay que pensar de otra manera. Quitémonos los anteojos sectarios y facciosos. Decir que alguien tiene que ser porque es de tal corriente es igualmente faccioso que decir que tal no puede ser porque es de tal corriente. No, entonces quienes señalan eso como una crítica desde dentro del partido están como Peña Nieto, no entienden que no entienden. Eso es lo que nos tiene en crisis, precisamente descalificar o calificar a las personas por la corriente a la que pertenecen. Eso es lo que nos ha llevado a una lucha facciosa, fratricida, desgastante y profundamente autodestructiva. Queremos cambiar eso, pensemos de otra manera y veamos a las personas por sus méritos, por su trayectoria, por sus propuestas, por lo que ha hecho, por su incidencia en las causas de la sociedad y no los descalifiquemos por lo que son. Ahora, las corrientes como están no están sirviendo al partido, han generado muchos vicios. Si nacieron como un contrapeso a las voluntades supremas, digamos, al poder unipersonal que le llamamos de los caudillos, si nacen las corrientes para poderlos equilibrar, la verdad es que es tan pernicioso el dedazo como el reparto de cuotas. En ambos casos lo que se premia es la incondicionalidad, la disciplina, muchas veces el servilismo y no se califica los méritos, la incidencia, la capacidad, etcétera. Entonces cambiemos eso y por lo tanto yo si quiero cambiar tengo que empezar de otra manera. Yo no esperé a tener la bendición de los dirigentes de una expresión para manifestar mi aspiración y correr. No esperé porque si queremos resultados distintos tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Entonces pensar que van a decidir los mismos de la misma manera es un error porque ellos también se equivocan como ya ha quedado demostrado. Queremos cambiar las cosas, pues cambiemos las reglas del juego, rompamos. ¿Y cuál es el punto? Que sea la sociedad la que defina, que sea la sociedad que sea la sociedad la que de alguna manera incida. Y yo estoy planteando que los que entren a la dirección se salgan de sus corrientes en lo que dura su encargo. Diputado Fernando Belauzarán en días recientes dijo: el partido necesita cambios importantes y yo podría hacerlos porque yo sí hago los cambios, no simulo. Por supuesto, si yo soy presidente del partido no voy a simular y voy a tratar a todos igual. Lo que a veces pasa en estas perversiones que se han dado con las corrientes, que insisto, en un partido democrático es correcto que existan las corrientes, pero como grupos de opinión, como gente como espacios que impulsen el debate interno, porque a veces lo que más falta en un partido político es el debate político. Claro. Ojalá que lo lleven y para eso debieran servir, hacer revistas, hacer periódicos, hacer foros, coloquios, para eso debieran servir, pero lo que a veces sucede es que no solo se pelea, la lucha son por cargos y espacios, y ese digamos que es el cemento, sino que a veces también se da protección a quien no debiera, porque si es tuyo,
si es de tu corriente, pues se le protege, se le cobija, y a veces hay como una especie de pacto de impunidad. Tú proteges a los tuyos, yo protejo a los míos, no se meta nadie con estos, y me parece que eso es profundamente pernicioso. Tenemos que ser implacables con la corrupción. Yo pondría toda la información en internet, como ya te había comentado, pero además pero obligaría a todos, o sea, sería un requisito obligatorio que todos los candidatos dieran sus 3 declaraciones, la patrimonial, la de intereses y la de impuestos, que las hagan públicas, y además, y que fuera además obligación. Y por supuesto, pondría una oficina para recibir todas las denuncias de corrupción, y a una organización de la sociedad civil para que le dé seguimiento a cada una de las denuncias hasta su resolución, para que no haya ningún tipo de simulación, nada. Vamos a hacer cambios en serio, y yo creo que podemos enlistar un número importantísimo de causas con las cuales estamos comprometidos, e ir con la sociedad civil a defenderlos, a promoverlas, a lucharlas en distintos ámbitos, en el ámbito del Congreso, por supuesto, pero también con la sociedad en muchos ámbitos, porque la verdad es que lo importante, yo creo, son las causas de la gente que hace que este país pueda ser más libre, más democrático, más justo. Diputado Fernando Belauzarán, pues le deseo mucha suerte rumbo a la presidencia del PRD. Quiero que usted, si llega a la presidencia, vea por los ciudadanos, como usted lo mencionó, que no se formen los bloques de poder dentro de un mismo partido, sino que las ideas de los ciudadanos, vía un partido político, se pueda llevar a cabo. Ese es mi compromiso, y con ese voy a luchar con todo, porque insisto, uno tiene que dar resultados, y si uno no cumple con hechos lo que dice con palabras, pierde toda credibilidad como político. Y la credibilidad es el valor, es el capital más importante que tiene un político. Entonces, cumplamos. Yo presenté todo lo que hice en la legislatura, le llamé Yo Te Rindo Cuentas, y ahí están todas mis iniciativas, todos mis puntos de acuerdo, todo mi trabajo en comisiones, ahí está todo para que lo revisen. Yo rendir cuentas es una obligación de todo servidor público. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Fernando Belauzarán. Juan Manuel Jiménez recibe y contesta tus comentarios en Twitter en @JuanmaPregunta.